Hola. A ver, seguro que más de una vez nos hemos hecho la pregunta del millón. ¿Qué es lo que más nos define? ¿Son nuestros genes, eso con lo que nacemos? ¿O es todo lo que vivimos, nuestras circunstancias? Dicho de otra forma, ¿venimos ya con un guión escrito de fábrica? ¿O somos nosotros quienes lo escribimos con nuestras decisiones? Bueno, pues en este análisis vamos a desmontar esta vieja pregunta, porque vamos a ver que la respuesta es mucho pero que mucho más interesante que un simple 50-50. Venga, vamos al lío. Y para empezar, vamos a ver cómo esta gran pregunta se nos cuela en el día a día, a veces sin que nos demos ni cuenta. Y a menudo lo hace disfrazada de un debate sobre el éxito. Fijaos bien en este titular de un periódico español. Es que es un ejemplo perfecto. Es súper directo, muy provocador y enseguida nos pone entre la espada y la pared. A ver, si has triunfado, ¿es por ti, por tu esfuerzo, o es por tu clase social? ¿O es que simplemente te tocaron los genes buenos? Ya de entrada nos obliga a elegir, a meter cada cosa en su cajoncito, como si no tuvieran nada que ver entre sí. Pero, un momento, ¿y si el problema no está en encontrar la respuesta correcta, sino en que la pregunta está mal hecha desde el principio? ¿Y si todas esas cajas que nos proponen, mérito, clase, genes, en realidad no están tan separadas? Porque claro, si partimos de una pregunta así, ya nos estamos metiendo en un callejón sin salida. Aquí está el kit de la cuestión. Esa pregunta tiene por lo menos tres fallos de base, tres grandes trampas. La primera, trata a los genes como si fueran algo ajeno, algo separado de uno mismo. Pero es que nosotros somos nuestro ADN. No es algo que tenemos, es lo que somos. Segundo fallo, da a entender que un rasgo puede ser solo genético. Y eso no funciona así. Los genes siempre necesitan un entorno para poder expresarse. Y tercero, pone una barrera entre clase social y genes cuando la realidad es que están súper entrelazados de formas muy complejas. Y claro, este error de planteamiento nos lleva de cabeza al primer gran mito que tenemos que derribar. Esa idea tan extendida de que nuestros genes son una especie de plano maestro, un destino que ya está escrito y que no se puede cambiar. A esta idea se la conoce como determinismo genético. Es la que está detrás de todas esas frases que oímos por ahí, como «es que tiene el gen de la inteligencia» o «eso le viene en el ADN». Es, en el fondo, la creencia de que si supiéramos el genoma completo de una persona, podríamos predecir su vida, sus rasgos, su futuro, vamos, como si fuera una fórmula matemática inmutable. Pero la realidad, claro, es mucho más tozuda y dinámica. Pensemos en un ejemplo muy simple, el número de dedos en una mano. Nuestros genes dicen, en principio, que tengamos 5. Parece algo totalmente determinado, ¿verdad? Pues no. Incluso eso puede cambiar por factores ambientales durante el desarrollo del feto. Así que si algo que parece tan básico y tan fijo es en realidad flexible, imaginemos lo que ocurre con rasgos infinitamente más complejos como la inteligencia o la personalidad. Y muy pegada al determinismo, hay otra idea, quizá un poco más sutil, pero igual de peligrosa: el esencialismo genético. Esto ya no es solo pensar que los genes determinan lo que hacemos, sino que son nuestra esencia, la verdadera naturaleza de una persona. Como si nuestro ADN contuviera la verdad última sobre quiénes somos y todo lo demás, pues fuera secundario, un simple adorno. Y para que veamos hasta qué extremos puede llevar esta idea, hay un ejemplo que es, cuanto menos, surrealista. Hay ciertos grupos supremacistas blancos que tienen como ritual reunirse a beber leche. ¿Y por qué leche? Bueno, porque resulta que una mutación genética que permite a los adultos tolerar la lactosa es más frecuente en poblaciones de origen europeo. Y a partir de ahí construyen todo un discurso, convierten un rasgo biológico, que no es más que eso, en una supuesta prueba de una esencia blanca superior. Es un caso de libro de cómo el esencialismo puede ser muy peligroso. Pero ojo, que no hay que caer en la trampa de pensar que si la genética no lo es todo, entonces la respuesta está en el otro extremo, porque el error es exactamente el mismo, pero al revés. Echarle toda la culpa al ambiente tampoco nos va a llevar a la respuesta correcta. Esto es lo que se conoce como determinismo ambiental. Es literalmente la otra cara de la misma moneda. La idea es que son las circunstancias las que lo dictan todo, que el entorno es una especie de fuerza todopoderosa que nos moldea por completo, sin que nuestra biología pinte nada en el asunto. Y esta forma de pensar, por mucho que a veces pueda parecer bien intencionada, ha hecho un daño tremendo. Durante muchísimos años, por ejemplo, se culpó a las madres nevera, a padres supuestamente distantes, de trastornos tan complejos como el autismo o la esquizofrenia. Esto no solo fue una fuente de sufrimiento y estigma brutal para muchísimas familias, sino que además fue un callejón sin salida para la ciencia. Retrasó durante décadas la investigación sobre las bases biológicas reales de estas condiciones.
Y claro, como no podía ser de otra forma, también existe el esencialismo ambiental. Es el mismo concepto que vimos con la genética, pero aplicado al entorno. Es la creencia de que la identidad fundamental de una persona viene definida por sus circunstancias, como su cultura o su lugar de nacimiento, como si eso fuera una especie de esencia fija e imborrable. Porque al final da igual si el punto de partida es la genética o el ambiente. Los dos esencialismos, los dos caminos, pueden acabar llevándonos exactamente al mismo sitio, a un lugar muy oscuro. La idea de que existan esencias puras e inalterables, ya sea basadas en la biología o en la cultura, es el combustible perfecto para las ideologías supremacistas, para esa necesidad de crear grupos puros y de poner a unos por encima de otros. Vale, ya hemos visto las ideas que no funcionan. Hemos derribado los mitos de los determinismos. Así que ahora toca construir el modelo que sí se acerca a la realidad. Un modelo que no se basa en una guerra, sino en una colaboración que dura toda la vida. Y esta analogía que vemos aquí lo clava. Discutir si lo que importa es la naturaleza o la crianza, los genes o el ambiente. Es tan absurdo como que dos pintores se pongan a discutir si para pintar un paisaje es más importante el color azul del cielo o el verde de los árboles. ¿Es que hacen falta todos los colores para tener el cuadro completo? Entonces, si esto es una colaboración, ¿cómo se reparten los papeles? ¿Cuánto peso tiene cada parte? Bueno, si tuviéramos que dar una cifra, una media muy general para hacernos una idea del panorama completo, esa cifra sería esta. ¿Y qué significa exactamente este 50%? Pues significa que de media, la mitad de las diferencias que vemos entre unas personas y otras en los rasgos que nos definen, la personalidad, la inteligencia, lo que sea, se puede atribuir a sus diferencias genéticas. ¿Y la otra mitad? ¿A qué se debe? Pues a todo lo demás, a sus circunstancias, a sus experiencias. En resumen, que ninguno de los dos bandos tiene el monopolio. El reparto es bastante equitativo. Así que este es el gran cambio de chip. Hay que pasar de la visión antigua de genes contra ambiente, como si fuera un combate de boxeo, a la visión real que es genes por ambiente. No es una suma ni una resta, es una multiplicación. Dejamos atrás la idea de un plano estático para entender que somos una interacción dinámica y constante. No se trata de ver cuál es más importante, sino de entender que los dos son absolutamente esenciales. Bien, pues con todo esto sobre la mesa, ahora sí podemos volver a la pregunta del principio. Entonces, ¿quiénes somos en realidad? Pues la respuesta, que parafrasea Ortega y Gasset, es tan sencilla como profunda. No es o una cosa o la otra. La respuesta es soy mi ADN y mis circunstancias. Es que lo que nos hace únicos a cada persona se sostiene sobre dos pilares. El primero es una composición de ADN absolutamente irrepetible. Salvo que tengamos un gemelo idéntico, no hay nadie más en el universo con nuestro mismo código genético. Y el segundo pilar es una acumulación de experiencias de vida, una biografía, que también es completamente única. Nadie ha vivido exactamente lo mismo, en el mismo orden y con las mismas sensaciones. Por lo tanto, la identidad no está escondida en los genes esperando a ser descubierta, pero tampoco somos una página en blanco que el ambiente escribe a su antojo. La identidad es la fusión de ambas cosas. Es un proceso continuo en el que nuestro ADN influye en las experiencias que buscamos y a su vez esas experiencias van moldeando cómo se expresa nuestro ADN. Es un diálogo constante, un baile que dura toda la vida. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, que es fascinante. Si ya tenemos claro que las circunstancias son la mitad de la ecuación, la pregunta lógica es, bueno, y de todas esas miles de circunstancias que vivimos, ¿cuáles son las que de verdad dejan huella? Las que de verdad nos moldean. Esa es la pregunta que ahora mismo la ciencia está intentando responder, y es sin duda uno de los grandes misterios que nos quedan por resolver.